la atención, Katy? Pues que él está dispuesto a brindar información si es que se entera en su propio estado, ¿no? Esta suerte de lavado de manos, de responsabilidad federal, responsabilidad del Estado, yo no sé, la falta de comunicación, por un lado me llama la atención, me preocupa muchísimo. También que estén detectados claramente 25 puntos, que esto sea algo regular, que ya no llame tanto la atención. Por ejemplo, ayer en la mañana Alfonso Durazo decía que no habían cerrado el ducto porque no era una presión lo suficientemente llamativa que llamara la atención. Si lo que nosotros vimos en el video que desencadenó esa explosión no es lo suficientemente llamativa como para cerrar un ducto, pues ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué cantidad de población está en riesgo? A mí eso me preocupa muchísimo. Claro. Gina, el tono, ¿no? También, el tono de... Si supieras cuántas llamadas recibimos así. Imagínate. Sí, no, es terrible. Y yo creo que también, pero la verdad es que creo que todos nos hemos ido acostumbrando, todos, te lo digo también por los pobladores, definitivamente de ver todos esos videos, cómo llegaban, tan tranquilos, ¿no? Era muy fuerte el humo, sí se taparon muchos la nariz y la boca, pero era como un día de campo, o sea, de verdad. Tú los veías como los ves en la fuente del Monumento de la Revolución. Sí, con risas. Con risas. No había un momento de tensión. O de, oye, pues ahí está el ejército, apúrate por lo menos a llenarlo. No, el ejército sin problemas ahí. Un ejército, yo estoy de acuerdo que no es la represión, pero no se podía haber movido, mira, aunque sea con megáfonos, ¿no? Oigan, cuidado, esto explota. O sea, si a lo mejor la población no tiene la conciencia, también es el colmo que nadie la tuviera, ¿no? Porque también estaba Protección Civil y tampoco dijeron, oigan, cuidado, al menos no fumen cerca de ahí, porque hasta estaban fumando, ¿no? Sí. Entonces yo sí creo que esto nos muestra cómo se han normalizado muchísimas cosas en México y es una verdadera desgracia que también a mí me preocupa otra parte. Digo, por angas o mangas esto se normalizó, ya lo sabíamos que la población participaba con mujeres, con niños, pero la reacción en redes sociales me preocupa muchísimo. Claro. El acusarlos de guachicoleros, el decir... Yo llegué a leer tweets o qué bueno que se murieron, rateros. Tienen su merecido. Tienen su merecido. O sea, no estamos conscientes de que tenemos un grave problema que lleva mucho tiempo y que necesita soluciones y estrategias que conozcamos todos. Porque hasta ahorita tampoco sabemos en qué consiste la estrategia. Claro. Justamente tienes también, Katia, como una temperatura muy clara de las redes. No solo son las redes, pero también, por lo menos yo lo escribía hoy en El Financiero, me sorprende de la gente con la que, bueno, pues convives tal vez de vecinos, las mismas expresiones, no solo las redes sociales, respecto a este desprecio, a esta tal vez falta de humanidad, como la importancia de ponerlo en contexto, ¿no? De cómo llegamos aquí. Pues tal vez estamos viviendo una polarización fortísima, me parece, derivada de muchas cosas. Me sorprende la reacción esta de se lo merecían o hasta teorías de conspiración, ¿no? O sea, esto fue una tragedia que además está buscando socavar la autoridad del gobierno de López Obrador, cuando estamos hablando de 91 personas muertas, 52 hospitalizadas, 65 desaparecidos por las cifras que acaba de dar el gobernador. Me preocupa que, como dice Gina, no haya una estrategia. Por ejemplo, la nota de hoy de que la Comisión de Derechos Humanos abrió una investigación que es más o menos pues, protocolaria, regular, que se hace diciendo el ejército debió de haber intervenido, también provocó una ola de ataques a la CNDH, que es su papel. Y dicen, bueno, es que si hubiera intervenido los hubieran acusado de represores. Aquí me importa mucho hacer una diferencia. La CNDH está urgiendo a que el gobierno haga algo para establecer un Estado de Derecho. Y un Estado de Derecho se puede hacer con intervención militar, pero también con protocolos de actuación, con observaciones de derechos humanos. Yo creo que eso es muy importante decirlo, no es ningún les embona, como se decía hoy en redes sociales, sino que hay que hacer las cosas bien. Pero estamos viendo una enorme contradicción porque dicen, por un lado, mano durísima, vamos a hacer extinción de dominio sobre los bienes. Meter a la cárcel a todos los meter a las cárceles, pero al mismo tiempo hay otro discurso dentro del mismo gobierno diciendo, no son víctimas, no, son víctimas, ¿no? Tenemos que hacer planes sociales para sacar a esas personas de una discriminación estructural que los ha llevado a la pobreza. Bueno, ¿cuál es?
Estás ¿O son haciendo las dos? delito ¿O mayor el cómo? huachicoleo. Exacto, delito mayor. Y eso va a arreglar la situación si no trabajas el tejido social. Solamente por decir pórtense bien y lean la cartilla moral de Alfonso Reyes, ya todo se va a portar bien. Pues yo francamente lo dudo. Claro. Digo, lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que estamos viendo que no todo el mundo se va a portar bien y estamos viendo las desgracias que pueden suceder si no tomamos en serio las cosas. Porque también hay algo muy importante, no había gasolina en la zona. También la gente, o sea, de por sí no es una zona, claramente se nota, ¿no? Es una zona muy pobre, de gente muy pobre y que tampoco tiene cómo moverse. Entonces yo creo que todo se junta, todo hace una situación muy explosiva. Y estamos viviendo por primera vez lo que pudo haber pasado desde hace muchos años, porque tenemos años con este problema, ¿no? No, y que ya ha pasado incluso. Pero no o a sea, esta lo magnitud, que pasa es que ahorita ¿no? se da la coyuntura de que son los 50 días de López Obrador, el combate de frente al huachicoleo, pero pues está San Martín Texmelucan en el 2010, Sí. y yo creo que muchas de las que no nos hemos enterado, quizá no esta magnitud, No esta pero magnitud. que sí aparece de manera cotidiana y no tenemos también acceso a la información. Sí, Porque es- hay muchas cosas de información que se han cerrado y no tenemos datos. Sí, es pese a que parte, tenemos sí. un presidente que habla todos los días. Sí, ayer escribía Daniel Moreno una muy buena Exacto. columna justamente en el Reforma sobre, a ver, pararse todos los días de 7 a 9 de la mañana frente a la prensa no significa comunicar correctamente o comunicar bien. Y eso era lo que te iba a preguntar, Gina, ¿cómo has visto la comunicación del gobierno después de esta tragedia? ¿Cómo has visto justamente el balance en las voces del fiscal general, las voces de la propia secretaria de Energía? ¿Qué decir de esto? Mira, yo creo que lo mejor que he visto es que ya no vaya a las conferencias el fiscal general y que hayan marcado esa diferenciación que era necesaria. Pero fuera de eso, yo creo que la información ha sido muy poca, pero no solo desde esta desgracia, desde que empezó esta guerra contra el huachicol. De verdad, yo sí me pregunto, bueno, demasiadas cosas. ¿Cómo es la guerra? ¿Por qué cerrar ductos significa acabar con el huachicol? Nos dijeron que el 80% venía del propio Pemex y ahora resulta que no, que es mayor lo de la calle, ¿no? Lo de los ductos. Yo creo que fuera de la información que hemos tenido de muertos desaparecidos, ¿no? Que al menos diario te lo están dando, no creo que haya mucho más información. ¿Dónde está realmente la cronología de cómo se dieron los hechos? ¿Dónde está la investigación real, ¿no? De la Sedena, de la Marina? ¿Dónde está inteligencia, Risco? ¿Cómo no sabemos ni quiénes son los guachicoleros que picaron ese ducto? ¿De veras no hay inteligencia en México? Yo creo que sí la hay. Yo creo que lo que no hay es información. Y yo Sí, creo que y- esto se viene dando desde que empezó la guerra, ¿no? Sí, y vaya, la llamada que acabamos de tener con el gobernador es preocupante por lo que decías. Decías, bueno, el gobernador, el cual es el responsable de un estado, no tiene ningún puente de comunicación con ninguna autoridad federal. Ninguna autoridad O sea, lo que nos dice hoy, que es lunes 11 de la noche, la tragedia ocurrió viernes a las 7 de la noche. Sí. El sendero lunes a las 11 de la noche, dice, pues no he tenido, a mí nadie me informa, ni de Petróleos Mexicanos, ni de tal. Oiga, gobernador, ¿sabe de algún protocolo, de cómo actúa? ¿Cómo actúa? Nada más saber, no que usted lo coordine, pero ¿cómo actúan los militares ante una fuga? Ni idea. Y en que coadyuva el Estado, en ese momento manda ambulancias, ¿no? Protección civil. Protección Civil, civil, ¿qué va a hacer protección civil ahí? alerta, hacen alguna campaña de prevención de este tema, nada. Sino lo que nos dice es, hay 25 municipios en condiciones parecidas, porque, dice él, pues aquí está la refinería, porque por aquí pasan todos los ductos, y el tono incluso indicaría, y es normal. Y es- no. O sea, el sentido común nos indicaría Que no hay es 25 normal. municipios guachicoleros, pues por esto. Así Entonces, y es cuando dices, híjole, hay algo en el tono que sí, efectivamente, dices, va más allá de una lucha, de una alerta, ¿sabes? De una alerta de decir, oigan, este caso es atípico, no lo habíamos vivido. No, vaya, lo vas desentrañando un poco y te vas dando cuenta que es, por lo menos desde el gobierno, algo que sucede todos los días. Y vaya, me llamó la atención que pues dijera, bueno, como que dijo al inicio, híjole, hoy he recibido 2 en esta tarde, y sábado y domingo, no, ya ninguna. Como dijo, no, ¿para qué? ¿Para qué estoy hablando? Pero Así dice, es. bueno, 2 por lo menos el día de hoy. Entonces, vaya, es parte de lo que sucede. ¿Con qué cerrarías, Katia? Pues yo cerraría con un llamado a que necesitamos más información, ¿no? De cuál es la estrategia, qué es lo que va a hacer un llamado claro a que, bueno, es una prueba también para lo que va a hacer la Guardia Nacional, sin duda, ¿no?
necesitamos protocolos de actuación y que el usar la fuerza del Estado de manera legítima no tiene nada que ver con la represión, con la violación a los derechos humanos. Eso es súper importante porque no son antípodas. Tiene que haber un protocolo, tiene que haber claridad. Yo sé que el presidente López Obrador ha hecho de esto un discurso cotidiano de yo jamás reprimiré al pueblo, etcétera, etcétera. Pero es que entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, de veras llamados a la bondad, a leer la cartilla de Alfonso Reyes y vamos a renunciar a la aplicación del Estado de Derecho, o solamente se va a aplicar y el llamado a tener más información. Por ejemplo, yo sé que es una situación de emergencia, que esto a la larga ayudará a que tengamos un ahorro importante por todo el robo de huachicol, pero ¿cuánto nos está costando más la transportación en pipas? ¿Qué es lo que está haciendo el Meréndira Sandoval, que debería vigilar las compras de gobierno comprando, sí, ¿no? Tantos que se fueron, ¿no? O sea, también. Bueno, no sé eso, pero por lo menos no está en su perfil de puesto. Claramente no del está. canciller, ni en el del canciller. No, es que sí, vaya, descolocó a todo el país. O sea, de pronto vemos a gobernadores comprando gasolina en la frontera. Dices, bueno, y eso es, o sea, eso lo puede hacer un gobernador. Que aparte de lo que decía Enrique Alfaro, dice, bueno, pues la gente me pide que vaya a comprar gasolina, pero ni siquiera sé si yo como gobernador puedo importar gasolina. O sea, o es un tema federal, o tengo que coordinar con Pemex. Esta desinformación. Cierro este tema y quisiera aprovechar que las tengo aquí como periodistas para hablar de lo sucedido. Es un tema aparte, pero necesito tocarlo. La organización Artículo 19 condenó el asesinato del primer periodista en 2019. Es un periodista de Baja California Sur, es un periodista que tenía una radio comunitaria y que, bueno, fue encontrado muerto el día de ayer. Al final es el primer periodista asesinado en este 2019, lo repito, es justamente parte de lo que publicó Artículo 19 el día de hoy. El día de mañana publico justamente algo sobre Rafael Murúa Manríquez, este periodista de una radio comunitaria que que estaba bajo la protección del Estado. Estaba bajo la protección del Estado. En noviembre, a mediados de noviembre, escribió y dijo, he sido atacado por gente del alcalde, me han venido a amedrentar. Esta fue la situación, llegaron a mi casa, decenas de personas empezaron a golpear y una bala atravesó mi ventana. Necesito protección, digo las cosas de frente y quiero aprovechar tenerla rápidamente para una reflexión sobre la necesidad de tomarnos en serio, por lo menos de tomar o de exigirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que realmente ponga como prioridad la defensa de protectores de derechos humanos y de periodistas. Katy. Pues sí, yo creo que además una prioridad, queda claro que el sistema no está funcionando, ¿no? Que el mecanismo de protección a periodistas no está funcionando, que este nuevo periodista, Rafael, haya sido asesinado de nuevo como otros, bajo la protección del Estado ya. Solamente puedes decir, bueno, y todos los que no aceptan la protección del Estado porque tienen miedo de aceptarla, todos los que no pueden llegar a esa protección del Estado, porque es difícil, es decir, cuando a ti te amenazan, que me ha pasado, a mí me pasó que durante una amenaza, la protección del Estado tardó en llegar 2 meses, y ya a los 2 meses dije, como, ¿para qué? Sí. Y mira que a mí fue una mini amenaza, pero y siendo, compañeros en la Ciudad de México. Exacto, compañeros que viven en la frontera o en las zonas donde está, ya sea la lucha contra el huachicol o el narcotráfico, que diariamente ven su vida afectada, pues es otra cosa, sí, claro. Y no está funcionando. Gina. Pues definitivamente seguimos igual, ¿no?, que en el sexenio pasado. Es muy triste que el periodismo se haya convertido aquí en una profesión de alto riesgo, ¿no? Es muy triste que tampoco tenemos información de las averiguaciones de otros casos, son mínimos los casos que realmente se han investigado y se ha llegado al culpable. Entonces, yo creo que se debe replantear todas estas cosas, pero ¿sabes qué siento a veces? Que hay un ánimo de ya cambiamos de gobierno, todo va a ser diferente, ¿no? O sea, como ya está la cartilla moral, como ya el pueblo sabio y bueno, ya todo va a ser diferente y estamos perdiendo de vista muchas cosas como esto, ¿no? Como también los índices delictivos que salieron altísimos otra vez, sí. ¿No? Entonces, yo sí creo que debe haber mucha más responsabilidad y que se debe de pensar bien, perdón que lo diga, pero ¿cómo van a estar tus batallas? O sea, el crimen organizado en México es muy fuerte. Sí.
Entonces, sí pensar cómo están tus batallas y antes de aventarte una guerra, por ejemplo, como la que se están aventando con el huachicol, tener muy claro todo lo que implica. Sí. Y una cosa nada más adelante. rapidísimo, yo creo que es muy importante insistir en que necesitamos protocolos e instituciones que trabajen en esto y no solamente voluntad. Absolutamente. Artículo 19 escribe a través de un comunicado el día de hoy, exigimos que el gobierno actual dé a conocer inmediatamente la estrategia trazada para garantizar una política de Estado que prevenga, proteja, investigue y repare el daño de los delitos y violaciones a derechos humanos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Bueno, parte de lo que sucedió el día de hoy. No saben cómo le agradezco, de verdad, Katia Artigas, por estar esta noche por Un acá. placer. Gina Moret, gracias. Muchas Por gracias. supuesto, las leo, las sigo y ustedes como televidentes, de verdad, seguimiento necesario. Nosotros vamos a ir a una